¿sí? de la muerte en Auschwitz. Se la recuerda el 9 de agosto, no se sabe si murió entre el 8 y el 12 de agosto, pero se la recuerda el 9 de agosto. Bueno, ese es un motivo para tener presente también en esta charla a modo de homenaje y de revitalización de la vigencia de su pensamiento. Bueno, es difícil sintetizar en 15 minutos la cuestión, el enorme tema de afectividad y libertad en Edith Stein, porque es un tema que le ocupó toda su vida. Incluso en Estrellas Amarillas, que es un libro que ella escribe, un libro autobiográfico sobre la historia de su familia, de la familia judía, y ella lo escribe en parte para contrarrestar la denigrante propaganda nazi en contra del pueblo judío. Ella ahí constata ya que cuando era muy chiquita, alrededor de los 6 o 7 años, ya le sorprendía el hecho de la existencia de un mundo interior. Ella reconocía como que había una dualidad en su persona. Por un lado estaba su mundo interior, donde habitaba su yo en soledad y en silencio, y por el otro lado el mundo externo, donde convivía o se vinculaba con los demás seres. Entonces ella se preguntaba cuál era el sentido de ese desdoblamiento, a qué servía el mundo interior. Y en parte la respuesta a esa pregunta le ocupó toda su vida, porque la búsqueda de ella para entender el significado de la morada interior, vinculado con la cuestión de la libertad, porque la cuestión de la libertad en Edith Stein está íntimamente ligada al desarrollo y al sentido del mundo interior, ella descubre ese interrogante y va como tirando de ese hilo y que va a servir como de puente a todas sus experiencias o a sus decisiones de estudio y de investigación, primero en la psicología, después en la fenomenología, su tesis sobre la empatía, que justamente su tesis de doctorado tiene que ver con la posibilidad de conocimiento del mundo interior de los otros, ¿sí? Su conversión al cristianismo y finalmente la mística, ¿sí? La última obra que ella escribe, La ciencia de la cruz, que es un homenaje a San Juan de la Cruz, que no la pudo terminar de escribir porque la llevaron a ella y a su hermana Rosa a Auschwitz. En ese libro hay un capítulo que se llama El alma, el yo y la libertad, que ella dice en la introducción que es como su legado intelectual sobre la cuestión de la libertad y el mundo interior, ¿sí? O sea que desde chiquitita hasta el final de su vida se ocupa de ese tema, y por eso decía que es muy difícil de sintetizar todas las grandes revelaciones que tiene para compartir con nosotros la obra de Edith Stein, y por eso los invito a abordarla a ustedes después, porque es una obra muy rica, que ayuda mucho, que es una maestra segura en el itinerario de la vida espiritual de las personas. Nosotros ahora solamente elegí 4 temas para compartir con ustedes de una obra intermedia que es Ser finito y ser eterno, que ella la escribe un poquito antes de entrar al Carmelo, ¿sí? La empieza a escribir un poquito antes de entrar al Carmelo y la termina de escribir en el Carmelo. Allí en esa obra tiene un capítulo que se llama La interioridad del alma, y ahí analiza como el proceso de la libertad, o sea, los momentos que están contenidos en el proceso de la libertad y las condiciones de posibilidad de la libertad, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso yo elegí algunos temas, ¿sí? Porque es enorme lo que ella presenta en ese lugar, pero elegí 4 temas que ahora voy a compartir pantalla con ustedes, porque le hice una selección de textos. ¿Ven? A ver, esperen. Ahí está. Ah, perdón. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, estos son los primeros 2 temas que elegí para ustedes. El sentido y la fuerza, la vinculación entre sentido y fuerza en la vida espiritual, ¿sí? Y la libertad entendida como un ritmo que tiene 3 momentos, ¿sí? Entonces, el texto que elegí es para ilustrar estas 2 ideas. Y que además ella las encarna, las vive, por eso les puse al lado esta escultura que está en Colonia, donde aparecen los 3 grandes momentos en la vida
espiritual, o sí, de crecimiento espiritual y de desarrollo personal de Edith Stein. A ver, quiero cerrar acá. Ahí está. ¿Ven? Está ella en este primer lugar, con la estrella de David, ¿sí? En su época del judaísmo. Incluso ella sale del judaísmo, tiene un periodo de ateísmo, ¿sí? Luego, este segundo momento, que acá se ve mejor, ven que está como rota por la mitad, totalmente indecisa o tironeada por fuerzas que por un lado la retienen en su primer momento, en la etapa del judaísmo, y por el otro lado la tironean para la conversión al cristianismo y al catolicismo, y finalmente también la escultura es mucho más grande porque también hay todo un camino donde hay un montón de zapatos, como que ella atraviesa, que también comparte el destino del pueblo judío en Auschwitz. Incluso para la Iglesia Católica es santa y es considerada mártir porque entrega su muerte libremente, dice ella, para una cantidad de temas entre los cuales figura también la conversión del pueblo judío. Bueno, entonces, quiero decir, el sentido vivido y la fuerza que genera un sentido comprendido es lo que la llevó a ella a desarrollar todo ese itinerario espiritual. Por eso ella habla muy bien porque tiene mucha experiencia de lo que nos está transmitiendo. Entonces, primero ilustramos estos dos temas. Dice: la vida personal espiritual del alma está injertada en un gran complejo que tiene una significación, que es al mismo tiempo complejo funcional, o sea, dinámico. Cada sentido, una vez comprendido, exige una conducta correspondiente y posee al mismo tiempo una fuerza motora para impulsar al alma a realizarse. Ella está describiendo nuestro modo de vivir y de habitar en el mundo, en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Para ejemplificar esta relación entre sentido y fuerza, más adelante en el texto pone el ejemplo de un médico. Dice: un médico que llega a la noche a su casa, exhausto de todo el día de trabajo, pensando que lo único que quiere es irse a la cama, que no quiere ni siquiera comer, del cansancio que tiene, y de repente lo llaman por teléfono de nuevo porque hay una persona que necesita su asistencia. Entonces, esa noticia que recibe el médico despierta en él una energía que le hace posible volver a salir, ¿sí? Dice Edith Stein: ¿cómo puede ser que esta persona que hacía 2 minutos lo único que quería era irse a la cama porque no daba más, de repente se vuelva a cargar de energía y salga a la calle a seguir trabajando? Entonces ella establece una relación entre el sentido y la fuerza. Cuando nosotros comprendemos el significado profundo de algo, eso despierta nuestro querer, nos impulsa a dar una respuesta a lo real. Bueno, esto que está puesto en un ejemplo extremo o muy nítido, es lo que vivimos en la vida de todos los días si estamos abiertos a la captación del sentido. El sentido enciende nuestro querer. Es la vinculación entre sentido, que tiene que ver más con la comprensión, con una dimensión más nociológica, por decir así, o de percepción de lo real, y la fuerza o la energía que tiene que ver con el mundo afectivo, con el querer de la persona. El médico quiere volver a salir a atender a esa persona porque comprende la importancia profunda de ese llamado, ¿sí? Esa es una primera idea, que de algún modo va sirviendo, el sentido va sirviendo como de escalones o de peldaños para el progreso de la vida personal, porque ella en ese capítulo, la interioridad del alma, trata de entender cómo se forma el interior del alma. Por este ida y vuelta con el mundo, el sujeto se le presenta como una llamada en sus sentidos, y él necesita dar una respuesta de acuerdo al sentido comprendido. Sigo.
Se percibe de nuevo aquí cómo el sentido y la fuerza están ligados el uno a la otra en la vida espiritual. Al mismo tiempo es evidente que no se trata de ninguna manera de un acontecimiento natural, o sea, de algo que se da como acción-reacción, o sea, sin pensar, estímulo-respuesta. No, no, dice, no se trata de ninguna manera de un acontecimiento natural, sino de una llamada y una respuesta. La persona no está obligada por lo que se le presenta. Sin duda, al principio puede ser llevada, al dar su respuesta, a una toma de posición involuntaria. Sin embargo, no debe dejarse simplemente arrastrar por la secuencia, sino al contrario, debe tomar posición libremente frente a su primera toma de posición, rechazarla o entregarse a ella. Debe hacer uso de su razón para darse cuenta exactamente de su posición y encontrar por la comprensión cómo debe conducirse y utilizar libremente su fuerza en la dirección requerida. ¿Sí? Esto es importante porque no siempre nuestra primera reacción afectiva es positiva. Por ejemplo, yo estaba pensando qué ejemplo darles para que se viera esta secuencia de en 3 momentos de la libertad. Y se me ocurrió un ejemplo que quizás todos conocemos. ¿Se acuerdan cuando fue la entrega de los Oscars? Este actor, Will Smith, que reaccionó de esa manera tan impulsiva cuando el locutor estaba hablando, no sé qué chiste hizo sobre la mujer de él, y él se paró, subió al escenario y le pegó una cachetada, ¿sí? Como que reaccionó impulsivamente. O sea, a él le llegó esa noticia, o sea, se dio cuenta de lo que estaba diciendo este locutor, que para él estaba ofendiendo a su mujer. Eso despertó su afectividad con un sentido de bronca o de ira, de deseo de poner las cosas en su sitio, y se dejó arrastrar por ese impulso, sube y le pega una cachetada. Y luego se produce en él todo un proceso de arrepentimiento, ¿no? Porque al final ese gesto no solamente fue destructivo o violento para con el presentador, sino para con él mismo, ¿sí? Entonces, por eso dice Edith Stein, no todo sentimiento que se despierta en nuestro mundo afectivo al conocer una noticia es positivo. No, dice ella, uno no debe dejarse arrastrar. Uno tiene que, está bien, en ese primer momento, hablo de 3 momentos del ritmo de la libertad. En el primer momento yo capto un sentido, reacciono efectivamente, pero tiene que haber luego un segundo momento donde yo tengo una presencia lúcida sobre mi afectividad para pensar, ¿qué hago? ¿Me dejo llevar por este impulso o no? ¿Sí? O sea, porque a lo mejor este impulso me lleva a donde yo no quiero ir. O sea, me lleva a donde me sale en este momento por mi situación concreta, por mi historia, etcétera. Pero a lo mejor me lleva a donde yo no quiero ir. Entonces serían esos 3 momentos. Una presencia lúcida a lo real para captar la llamada de lo real o el sentido de mi circunstancia. Un segundo momento de presencia lúcida sobre mi afectividad. Y un tercer momento donde entonces yo sigo sí o no, ¿sí? Voy en esta línea o no voy en esta línea. Por eso ella dice al final, debe tomar posición libremente frente a su propia toma de posición, porque la primera toma de posición de bronca o de ira en ese momento es como necesaria, en el sentido de nosotros no tenemos dominio sobre nuestras reacciones afectivas. Si yo me entero de algo que me ofende, me siento ofendida. En el caso este me dio bronca. O sea, no hay un dominio sobre eso. Sí tengo un dominio sobre qué voy a hacer yo a partir de eso. ¿Me dejo arrastrar por eso o no? Para ella eso es clave, porque entonces ese yo del mundo interior es capaz de una presencia lúcida, no solo intelectual, sino afectiva, para de algún modo ir viendo, desentrañando, cómo tengo que responder a la realidad que me circunda. ¿Se vieron los 3 momentos y la relación entre sentido y fuerza? Esos son 2 temas muy importantes en Edith Stein. Luego, otro tema. ¿Cuál es el sentido de la libertad? ¿Por qué el ser humano tiene esta posibilidad de establecer un diálogo con su ambiente y de responder personalmente a su ambiente?
Porque en esta ida y vuelta con el mundo, esta ida y vuelta libre, donde uno es protagonista de su vida, se va desarrollando el propio ser. Uno va dando a luz lo que existe en uno potencialmente, va expandiendo su vida. El único modo que tenemos de expandir nuestra vida y de realizar nuestras capacidades es en esta ida y vuelta con el mundo. Ben dice, el alma lleva en su quid, o sea, en su qué, en su esencia, la determinación de lo que debe llegar a ser, o sea, sus potencialidades, sus posibilidades, por medio de lo que recibe y lo que hace, ¿sí? En cada momento del devenir estamos en este intercambio dando a luz nuestras posibilidades. Siente, esto es interesante, ¿ven? Dice, el alma lleva en su quid la determinación de lo que debe llegar a ser. Yo no soy algo amorfo, yo ya tengo un modo de ser con características y posibilidades propias. Y ese modo de ser con características y posibilidades propias se realiza en este intercambio. Y entonces dice, uno siente la compatibilidad o incompatibilidad de lo que recibe en sí con su ser propio. Si le es provechoso o no, si sus acciones van o no en el sentido de su ser, ¿sí? O sea, ella pide como una doble atención, una atención o presencia lúcida, como decíamos recién, intelectual y afectiva, a lo real, pero también al propio interior. Porque en el propio interior, dice ella, hay un conocimiento oscuro de uno mismo y hay sentimientos que nos indican, esto es para mí, esto no es para mí, ¿sí? O por ahí hay una confusión y un momento de reflexión, dice, no, a esto estoy llamado, a esto no, ¿sí? Habría 1000 ejemplos que podría darles, pero llevaría mucho tiempo. Pero eso sería importante, escuchar el sentimiento interior, ¿sí? Si uno realmente siente que esa propuesta de lo real hace eco en uno, porque tampoco uno tiene que batallar, combatir en todas las batallas, ¿sí? Hay batallas que son para uno y otras que no, dice Edith Stein. Y leo el siguiente, en la interioridad se capta la esencia del alma. Cuando el yo vive en esa interioridad, sobre el fundamento de su ser, allí donde él está totalmente en su casa y habita, adivina entonces en parte el sentido de su ser. Experimenta su fuerza concentrada en este punto antes de su división en fuerzas separadas. Y cuando su vida la alimenta de esta interioridad, vive plenamente y alcanza el grado más elevado de su ser. ¿Sí? O sea, el sentido de esa presencia, de prestar atención al mundo, a uno mismo, es realizarse a uno mismo, es expandir su ser. Porque en última instancia, el sentido de la propia vida es la entrega, es el don de la propia vida. No todos estamos llamados a lo mismo, cada uno desempeña el papel propio, ¿sí? Y solamente en la realización de uno mismo uno puede desempeñar ese papel. Por eso es tan importante la libertad, porque es el instrumento, ya termino con esto, es el instrumento que tenemos para poder dar a luz lo que uno es en potencia, pero a su vez para ocupar el propio rol o el propio papel dentro de la trama de la existencia. Pero solamente eso puede ser dado con una entrega libre. Entonces, ven, la libertad es condición de posibilidad del cumplimiento del sentido de la creación, que en última instancia, el sentido de la creación, para Edith Stein, es la vida en común con Dios, ¿no? Como que el alma está llamada a vivir con Dios, y por eso ese mundo interior que a ella le llamaba tanto la atención, no es para ella al final de su vida, en la etapa más de la mística, un lugar de soledad del yo, sino es un lugar también donde habita la presencia de Dios, pero Dios también espera que le entreguemos nuestra vida de manera libre. Y termino con este texto, dice, el alma tiene el derecho de disponer y decidir de sí misma. La misteriosa grandeza de la libertad personal estriba en que Dios mismo se detiene ante ella y la respeta. Dios no quiere ejercer su dominio sobre los espíritus creados, sino como una concesión que éstos le hacen por amor. Él conoce los pensamientos del corazón
penetra con su mirada los más profundos senos y recóndices del alma, a donde ella misma no podía llegar de no ser iluminada con una luz especial a propósito. Pero no quiere apoderarse de lo que es propiedad del alma, sin que ella misma consienta en ello. Entonces, la libertad es condición de posibilidad del cumplimiento del sentido de la creación, en el sentido que Dios espera una respuesta libre, amorosa, a su propia entrega libre, amorosa. ¿Sí? Bueno, esto es dicho con muy rápidamente, pero serían como los temas, los núcleos esenciales del itinerario espiritual de Edith Stein con respecto a la cuestión de la libertad y el mundo interior. Desmerezco con una exposición tan rápida el contenido tan rico de su pensamiento, pero bueno, espero que les sirva a ustedes, aunque sea de introducción, para los que no la conocen, y que se puedan entusiasmar en profundizarla. Gracias. Muchas gracias a vos, Marisa Mosto, por esta introducción tan linda. Yo recordaba ahora las clases en Roma de filosofía de Angela Ales Bello, gran amante de Edith Stein, y también eran todas como invitaciones a la lectura, a la meditación. Ahora vamos a presentar, o va a presentar Ivana Costa, el título que la convoca son Los afectos como medida de la libertad en Platón. Bueno, muchas gracias, José María, gracias por la organización, Elisa también, que nos mantiene esta parte tan linda del Grupo Unida. Yo quería simplemente presentar, digamos, unos textos de República, de la República de Platón, donde los afectos aparecen justamente como la medida o como el criterio, digamos, de la libertad y de su pérdida, ¿no? Entonces, bueno, para no excederme mucho en tiempo, voy a leer, para no pasarme, y sobre todo porque, digamos, las cosas que dichas hace tantos siglos, en este tema resuenan mucho en el presente, como es un enfoque justamente tan psicológico, resuena, entonces es más interesante por ahí dejar espacio para la discusión posterior. Entonces yo voy hacia el final de la República, los libros 8 y 9, ¿no? De los 10 de la República, casi al final entonces de este diálogo monumental. Se retoma la argumentación central, ¿no? Que se había interrumpido en el libro quinto, antes de empezar, digamos, con todo el planteo sobre la necesidad de que el gobierno esté a cargo de filósofos o de gente que filosofe, digamos, y las tres grandes alegorías, ¿no? Se había interrumpido ahí la argumentación, entonces hay que retomarla para probar, ¿no? Sócrates con sus interlocutores tiene que probar que a la personalidad justa, al que es justo, le corresponde también ser el más dichoso, el más feliz, el daimonéstatos, así en superlativo, y que al peor, al injusto, le toca ser el más desdichado, ¿no? Como recordarán, esa es la parte más relevante, el desafío mayor de toda la República, demostrar contra las opiniones corrientes, inclusive contra las opiniones de la gente más ilustrada, que la justicia se debe buscar por lo que de ella surge, pero también por sí misma, ¿no? Entonces hay una parte del razonamiento que concierne, digamos, a las diferentes, en este retomar el problema, y mostrar que la vida del justo es mejor que la del injusto. Hay una parte digamos, de la argumentación que tiene que ver con las diferentes politeiai, ¿no? Las diferentes organizaciones políticas. Podemos nombrar aristocracia, democracia, tiranía, etc., ¿no? Y también concierne al tipo humano del que nace cada una de estas organizaciones políticas, o regímenes políticos, podríamos decir, sin entrar demasiado en sutilezas. Porque los interlocutores de Sócrates admiten con él que las organizaciones políticas o regímenes políticos no surgen de una roca o de una encina, sino de los seres humanos que las lideran, y que por lo tanto es necesario que existan tantas clases, dice Platón, de caracteres humanos como de organizaciones políticas.
Entonces, acá en estos libro 8 y libro 9, que generalmente no se las considera con demasiada atención, ahí se despliega un razonamiento que por un lado vincula la cuestión original, la justicia en el individuo y en la polis. Después, la felicidad del justo. Tercero, en qué consiste la rectitud del gobierno de los mejores, de los Aristoi. Y finalmente la estructura del alma, ¿no? De donde va a surgir la reflexión sobre los afectos. Justamente lo que se había planteado antes en República, sobre el carácter tripartito del alma. El alma es una unidad, pero tiene tres funciones, o tres, diríamos, centros que son motores de la acción. Por un lado está la parte más baja, la función más baja, que es la función apetitiva, que desea saciarse a como venga, y que en general es insaciable, ¿no? La que desea los apetitos, beber, comer, sexo. Está la parte del timos, la parte irascible, que es la parte competitiva, la parte que quiere prevalecer, pero también es una especie de indignación justiciera, digamos, cuando se alía a la razón, y finalmente, por supuesto, la parte racional, la parte que no solamente es calculadora, sino sobre todo la que puede medir razonablemente sobre los fines, es decir, sobre qué es lo mejor. Entonces, todo ese razonamiento que está muy al comienzo, en el libro 4 de la República, sirve entonces como guía ahora para detectar cuál es la parte psicológica que prevalece como criterio, digamos, en cada uno de los diferentes tipos de líderes gobernantes. Es decir, cuál es la parte que cada uno emplea como un criterio para su obrar, para su acción. Entonces, Platón avanza un poco más todavía, ¿no? Y al criterio estrictamente psicológico, ¿no? Es decir, entendiendo a cada una de las funciones o partes de la psique, del alma, como un principio que motoriza la acción, ahora agrega consideraciones sociológicas, o si se quiere de psicología moral, ligando, digamos, la formación moral al entorno familiar y afectivo en general, como si dijéramos una especie de cultura afectiva en la que cada uno de los seres humanos, líderes y gobernantes, se cría y se educa. Entonces, el personaje Sócrates considera 4 tipos de organización política que se degeneran a partir del gobierno recto, que sería el de los filósofos. Aunque no está mencionada acá, digamos, no lo podríamos llamar que es al gobierno recto como aristocracia, ¿no? Porque, insisto, no es un nombre que usa Platón, pero ese es el gobierno de los mejores, de los aristoi, ¿no? Los que según el planteo del diálogo, tuvieron que llevar un extenso y muy esforzado proceso de educación, tanto teórica como práctica, ¿no? La que se escribe en los libros 6 y 7 de la República. A partir de ella, ¿no? De esta forma, o de esta politeia, de esta organización, degenera la timocracia, la oligarquía, la democracia y finalmente la tiranía, ¿no? Cada una con un grado mayor de vicio y de decadencia, cuyo origen no se busca, insisto, en parámetros históricos, sociopolíticos o económicos, sino como el progresivo alejamiento de la justicia de quienes gobiernan, ¿no? Dejo de lado ahora el problema de cómo puede ser que esa polis justa, ¿no? La mejor polis, la de los Aristoi, llegue a corromperse, ¿no? Platón acude en República 8 a una explicación astrológica bastante cuestionable, pero me basta ahora con recordar que la división de la polis, ¿no? De la polis justa, está dividida en 3 naturalezas, 3 grupos o 3 clases, que tienen una analogía estructural con las partes del alma, ¿no? Están, digamos, los dotados para pensar, reflexionar, estudiar y gobernar, los guerreros, que serían como guardianes auxiliares, y finalmente la mayor parte de la población dedicada a tareas de producción, comercio, etc., ¿no? Esa división en 3 naturalezas, en 3 grupos, en 3 clases, está pensada originalmente como un antídoto contra el nepotismo y contra la transmisión del poder por vía sanguínea. Entonces no es que de una clase áurea va a surgir necesariamente otra persona áurea, puede surgir de la clase, digamos,
argentina, de la clase de plata, o de la clase de hierro, bronce, en fin. Ese era el objetivo, ¿no? Evitar, digamos, esta idea que continúa hoy en el presente, de transmisión automática, digamos, del poder por vía sanguínea. Entonces, retomando el hilo, en República 8 y 9 hay una caracterización psicosocial que sirve para definir primero la democracia y la personalidad democrática, después la oligarquía y la personalidad oligárquica, y después la democracia y la personalidad democrática, y finalmente la tiranía y la personalidad funesta del tirano. Entonces, en este contexto, lo que me interesaba compartir algunos rasgos psicológicos ficcionalizados por Platón, ¿no? Como una especie de digamos, melodrama de la degeneración de los regímenes políticos. Entonces, en la timocracia, digamos, que es, por ejemplo, por así decirlo, el primer paso en que degenera, digamos, el gobierno de los mejores, es una politeia en la que los gobernantes, dice Platón, están más preparados para la guerra que para la paz, ¿no? El hombre democrático, la personalidad democrática, es hija de un padre bueno, que vive en una polis mal organizada, y que alienta en sus hijos lo racional, ¿no? Alienta en esta personalidad democrática lo racional. Pero a la vez está la madre y los criados, que ven a ese padre, que es un padre justo, y anhelan tener más riqueza, más poder, critican al padre, estimulando en ese hijo lo apetitivo, ¿no? Y entonces en este conflicto entre la base racional y el anhelo apetitivo, esa psique llega a un compromiso, y entonces cede el gobierno de sí a lo fogoso, ¿no? a lo irascible, a la timé, justamente, a la que busca, digamos, la honra y los honores. A partir de la timocracia se degenera y surge la oligarquía. La oligarquía es un régimen que se basa en la tasación de fortunas, en el que gobiernan los ricos, dividiendo así la polis justamente en dos, ¿no? O sea, lo contrario de una polis que debería ser una unidad, se vuelve dos polis, la de los ricos y la de los pobres. Entonces, el hijo de una personalidad democrática, y democrático al gobierno, primero imita a su padre, ¿no? en esta defensa del honor, y en este anhelo competitivo, digamos, que Platón no condena del todo, pero cuando ve a su padre luego procesado, privado de su fortuna, entonces deja de lado la ambición y la fogosidad que prevalecían en su alma, y se vuelve hacia el lucro, es decir, hacia la parte apetitiva. Su parte racional solo calcula cómo hacer para aumentar su riqueza, ¿no? Y por supuesto tiene un último aspecto, ¿no? esta personalidad oligárquica, un último aspecto de contención o de pudor, ya que con tal de no gastar su fortuna, reprime los deseos de placer. La oligarquía va a degenerar en la democracia, ¿no? La democracia vista acá de una manera muy crítica por Platón. Como sabemos, hay muchas críticas, no solamente en la República, muchos diálogos juveniles, diálogos de la madurez, diálogos de la vejez, donde hay una crítica a la democracia, a una cierta la comprensión de la democracia, ¿no? En la democracia, se dice acá en la República, hay parresía, hay libertad de palabra. Sin embargo, esto no es del todo una virtud, ya que esta libertad se vuelve compulsiva, es una especie de compulsión de hacer cada uno lo que quiere, en una especie de laissez-faire anárquico y caótico, ¿no? Entonces, la democracia es el gobierno del demos, justamente la parte más amplia y más poderosa, numéricamente hablando, también materialmente hablando, ¿no? Ahora, al describir la formación de la personalidad democrática, insisto que no es una personalidad virtuosa porque termina en un laissez-faire completamente caótico, Platón forja una distinción muy relevante, no solamente para la República, sino para la historia de la filosofía posterior, hasta el epicureísmo, digamos, y demás. Una distinción entre deseos necesarios, los que deben satisfacerse para no morir, digamos, y los deseos no necesarios, y entre estos últimos, algunos que pueden incluso ser benéficos y otros que decididamente no son benéficos. Entonces,
yendo al aspecto afectivo, digamos. El hijo de un padre oligárquico, criado sin cultura, con avaricia, gusta de la miel de los zánganos, ¿no? Aparece este personaje, el zángano, que era propio de la oligarquía también. Y entonces el hijo del oligárquico convive con estas bestias terribles, feroces, que son capaces de proveer toda variedad de placeres, de colores múltiples y múltiples especies, ¿no? Así, variopinta, como es la democracia, variopinta, y por lo tanto entonces dentro de él se produce una tensión entre los deseos necesarios y los innecesarios. La parte que todavía permanece, digamos, fiel a esa cuna oligárquica, contenida, púdica, avara, digamos, apunta a los deseos necesarios, mientras que el zángano en él, la parte despilfarradora, anárquica, desvergonzada, apunta a los otros, a los deseos innecesarios. Entonces, cuando alguien del entorno familiar, dice Platón, viene en auxilio de esa parte, reivindicando esa naturaleza contenida, la rebelión que se forma al interior de la mente, de la psique, digamos, del alma, de la personalidad, de esta personalidad, provoca una contrarrebelión feroz, y esos deseos son expulsados, esos consejos son expulsados con mucha mayor violencia, ¿no? Entonces, voy a citar un pasaje: si alguien le dice que hay placeres provenientes de los deseos nobles y buenos, y otros de deseos perversos, y que debe cultivar y honrar a unos, pero reprimir y someter a los otros, en todos estos casos sacude la cabeza, declara que todos son semejantes, que hay que honrarlos por igual, y en ese igualitarismo acrítico, en ese todo es lo mismo, y todos son lo mismo, el hombre democrático llega al poder, ¿no? Vive así se lo describe en la República, como satisfaciendo cada apetito que le sobreviene, algunas veces emborrachándose y abandonándose al encanto de la flauta o de la guitarra, otras veces bebiendo agua y adelgazando, otras veces practicando gimnasia, otras veces holgazaneando, descuidando todas las cosas, o como si se dedicara a la filosofía, ¿no? Así, de manera variopinta. Y con frecuencia actúa en política, digamos, haciendo lo que le parece, lanzándose a decir y hacer lo que le salga. Alguna vez admira a los guerreros y se inclina por ese lado, otras veces hacia los negociantes y se inclina hacia allí. No hay ningún orden, ninguna obligación en la vida de este hombre democrático que llega al poder, sino que teniendo este modelo de vida como libre y dichoso, lo lleva hasta las últimas consecuencias. Así se llega por esta vía, digamos, a una virtual anarquía, digamos, que se desliza incluso dentro de los hogares, lamenta el personaje Sócrates, y produce una situación bastante reconocible, en la que el maestro teme y adula a los alumnos hacen caso omiso de los maestros y de los preceptores, y en general los jóvenes hacen lo mismo que los adultos, rivalizan con los adultos, tanto en la palabra como en la acción, y los mayores, para complacerlos, rebosan de jocosidad, afán de hacer bromas, imitan a los jóvenes para no parecer antipáticos y mandones. En fin, un modo de vida así siembra entonces el germen de la tiranía, ¿no? De la democracia va a degenerar justamente la tiranía. Así como el deseo insaciable de riqueza echaba a perder a la oligarquía, la tiranía llega porque el deseo insaciable de libertad lleva, dice Platón, a la esclavitud más salvaje. Para describir entonces este paso, Platón vuelve este personaje del zángano, ¿no? Que había aparecido como sujeto político, digamos, en la oligarquía, como clase improductiva, pero ahora estimulado por una vida licenciosa, propia del hombre democrático, se vuelve protagonista del cambio, la transformación de la democracia a la tiranía, ¿no? Platón menciona como dos clases de zángano. Dice que está el que tiene un aguijón, el demagogo profesional, y el que no tiene aguijón, pero zumba desde la tribuna, ¿no? El que aplaude. Y bueno, así el tirano es el que saluda a todos muy amablemente y con una sonrisa en los primeros días y los primeros tiempos, empieza cancelando las deudas, repartiendo tierras, pero luego, claro, tiene que favorecer más a sus amigos y para eso, digamos, y aniquilar, digamos, a los posibles competidores, por lo cual fuerza el conflicto, genera toda clase de procesos judiciales y conflictos inclusive violentos, hasta que, bueno, todo se
ponen contra él, y allí la agresión se vuelve, digamos, estatal contra el resto, y viene la etapa de purificar la polis, digamos, purificar entre comillas, porque en ese caso el tirano, digamos, va a suprimir a lo mejor y a quedarse con lo peor. Así entonces la polis, habiendo querido huir de la sumisión que proponían hombres libres, va a parar al fuego del despotismo de los esclavos, ¿no? Y en lugar de aquella libertad abundante e intempestiva, se viste ahora con la esclavitud más dura y más amarga, que es la esclavitud, la vida propia del esclavo. Entonces, en este contexto, ya la personalidad tiránica ya formada, lo que hace es alimentar a los deseos reprimidos, innecesarios y contrarios a toda norma, ¿no? Que son estimulados a la vez por aduladores y por otros magos, digamos, forjadores de tiranos. Esos deseos perversos que en la personalidad democrática, la precedente, solamente se revelaban en algunos sueños, terminan por imponerse ahora incluso en la vigilia. El hombre democrático soñaba cosas como acostarse con su madre, cosas así. Bueno, esto termina imponiéndose en la vigilia, en las opiniones, digamos, y en la conducta de la personalidad tiránica. En este momento, digamos, donde la personalidad tiránica está formada, los zánganos también siguen siendo decisivos, ¿no? Son los que zumban alrededor, estimulando siempre deseos innecesarios, ¿no? Colmando al otro de inciensos, de perfumes, de guirnaldas y de placeres. Hacen crecer así al zángano en el interior de esta personalidad hasta el paroxismo, ¿no? Implantando el aguijón de las pasiones insatisfechas. Así entonces este motor del alma, digamos, custodiado por la locura, se vuelve alguien feroz. Y si toma opiniones o deseos positivos, los aniquila y los arroja fuera de sí, digamos, hasta quedar purificado de moderación y pleno, digamos, de esa locura que fue auxiliada desde el exterior por otros zánganos, ¿no? Y el que enloqueció a este nivel, el tirano, ya está así alienado, no solamente quiere gobernar a los seres humanos, sino que quiere también gobernar a los dioses, y supone que es capaz de eso, ¿no? Ahora, si la gente se somete voluntariamente, ¿no? En fin, esto seguirá, digamos, de esta manera. Pero si la polis, digamos, se resiste, ¿no? a la paulatina invasión, digamos, de la modalidad y de la personalidad tiránica en la polis, entonces, así como el tirano, digamos, es capaz de castigar, digamos, desterrar, inclusive matar a su madre y a su padre, repudiándolos, así también, digamos, castigará a su polis, ¿no? Va a introducir nuevos amigos que esclavicen, digamos, a la tan querida patria, o la matria, como dicen los cretenses, y así mantendrá, digamos, su poder, ¿no? Esclavizando, tiranizando a la patria, y de ese modo va a alcanzar su meta, el deseo, digamos, del hombre tiránico forjado, digamos, así afectivamente. Y así, rodeado de aduladores, vivirá la peor de las existencias, ¿no? Hacer a un tirano, a una personalidad tiránica, llevarla al poder, dice Platón, es como obligar a una persona, digamos, minusválida, digamos, a llevar adelante una competencia olímpica, ¿no? Es mejor que se quede en el ámbito privado, ¿no? Pero lo peor que le puede pasar es que encima, además de todo, tiene que gobernar. Bueno, en fin, era simplemente ver cómo es que los afectos, digamos, desde la cuna y desde el ámbito cultural en el que uno se mueve, forjan efectivamente los caracteres por los cuales nos dejamos gobernar, en lo privado y en lo público. Lo demás es para charlar después en común. Gracias, Ivana. Muy claro, muy claro. Ahora seguimos con Paula Ambrosoni. El título elegido por ella es Cuerpo y Vulnerabilidad a través de la poesía de Olga Orozco. Ahí está, ahora sí. Estaba con el micrófono cerrado. Gracias.
Bueno, gracias a todos por estar ahí. Lo mío arranca, digamos, quiero arrancar con Aristóteles, ya que estamos con los griegos, solamente una cita de Aristóteles, porque voy a hablar del cuerpo y la vulnerabilidad a la luz de algunas metáforas de Olga Orozco, pero si bien voy a hablar desde la literatura, mi análisis es filosófico, yo también como las chicas me dedico a la filosofía, y me gustaría arrancar citando a Aristóteles para poner un poquito el tema de la vulnerabilidad y el cuerpo, digamos, enmarcarlo en la filosofía. Cuando Aristóteles en el De Anima habla de los sentidos, hay un par de capítulos especiales dedicados al tacto, y ahí dice que el tacto es el más desarrollado de los sentidos en los hombres, que por ser de carne blanda, los hombres, más blanda que la de los animales, somos los más inteligentes. Y agrega que esto pasa porque el tacto discrimina diferencias. Cuando tocamos, sentimos diferencias, discriminamos lo blando de lo resistente, lo frío y lo caliente, etc., ¿no? Agrega también que las únicas partes de nuestro cuerpo que no sienten dolor son las uñas y el pelo. Porque lo demás está cubierto de piel, y el cuerpo es el medio del tacto, el medio en el cual se ejerce el tacto. Se percibe a través del cuerpo, de la carne y de la piel, que es lo que recubre el cuerpo, y ahí percibimos tanto el placer como el dolor. Ahí ya me voy de Aristóteles, ¿no? Pero quería marcarlo un poquito ahí. El sentido del tacto, ahí es donde arraiga entonces nuestra posibilidad de sentir dolor, como decía recién, de ser lastimados, nuestra vulnerabilidad, que tiene clara, sabemos que tiene la raíz latina de vulnus, que significa herida, ¿no? Esta posibilidad de ser heridos o lastimados arraiga en el sentido del tacto. Que, por otro lado, nos hace también más inteligentes, nos prepara para la filosofía, dice Aristóteles, ¿no? Porque discernimos mejor, por el hecho de que tenemos una carne más blanda, más sensible. Bien, ahora sí, justamente de la vulnerabilidad es de lo que quiero hablar, y meterme un poquito con algunos poemas de Olga Orozco. Para los que no saben quién es Olga Orozco, que supongo que todos la conocen por lo menos de nombre, es una gran poeta argentina, muerta en 1999, nacida en 1920, pampeana. El año pasado también, cuando charlamos, yo también hablé de Olga Orozco, porque es mi tema de estudio. Estoy haciendo mi tesis ahí en su obra poética. Bueno, ella tiene un tipo de poesía que es muy metafísica, de una pregunta siempre por el más allá. Ella está siempre queriendo nombrar el verbo sagrado, ¿no? Y es especialmente por eso, por su espiritualidad, que se siente tan atrapada en el cuerpo y que sufre la encarnación de un modo como muy personal. Sufre el estar metida dentro de un cuerpo, y el sufrimiento lo describe en muchas de sus poesías. La vulnerabilidad, justamente la experiencia del límite, del mal, del sufrimiento, están presentes todo el tiempo en las poesías de Olga, ¿no? Así como también lo está la nostalgia, la búsqueda de Dios, la búsqueda de la reunificación. De hecho, este sufrimiento que ella expresa a veces tiene que ver con esta dificultad de reunificarse con lo divino, con lo sagrado, y también otras veces, muchas de las veces, tiene que ver con el sufrimiento que generan los vínculos, el desgarramiento que genera la muerte de un ser querido, o la ruptura de los vínculos que son frágiles, la caducidad de los vínculos humanos. Voy a leerles algunos versos, están agarrados así con pinzas, sueltos, porque los poemas de Olga son muy largos y no da el tiempo, pero sí algunos versos que son metáforas, expresan para mí de un modo bellísimo, de un modo poético, esto de la vulnerabilidad, la posibilidad de ser heridos. Y son metáforas que muchas veces tienen que ver con el cuerpo o con la piel. Leo algunos. Dice en un momento en uno de sus poemas: basta con que una palabra me atraviese de pronto lado a lado, sobre todo si es siempre, sobre todo si es nunca, o acaso, o demasiado, para que quede impresa como una quemadura hasta el subsuelo de mi anatomía.
esto de la quemadura es algo bien epidérmico, uno se quema la piel, ¿no? Y sin embargo dice hasta el subsuelo de mi anatomía. Entonces, como una palabra puede llegar a herirnos hasta lo más hondo, pasando siempre por el cuerpo y por la piel, ¿no? Otra de sus metáforas dice, está en el caso de un poema de amor, de un amor desencontrado, pero dice que la soledad que ella siente ahora está hecha de lo que el amado le dejó, y entre otras cosas dice de la dulzura de dormir con toda tu piel cubriendo el costado del miedo. O sea que es de una belleza, ¿no? La piel del otro que cubre el costado mío del miedo, ¿no? Es una muy linda metáfora de la vulnerabilidad también. Dice en otro momento que estamos expuestos del costado que se desgasta al roce de la arena y al golpe del azar, ¿no? El roce de la arena que nos da en un costado que se gasta, que se lastima, ¿no? Que siente esos golpes del azar. En Museo Salvaje, que es justamente un libro que ella escribe a su propio cuerpo, es un poemario dedicado a cada parte del cuerpo, hay uno que se lo dedica a su piel, y dice en ese poema: cautiva en esta piel, aferrada centímetro a centímetro a esta lisa envoltura que me protege a medias y por entero me delata. Esto de que la piel nos protege en alguna medida, porque es el límite de nuestro cuerpo, ¿no? Y de algún modo nos cubre, pero claramente nos delata, ¿no? Nos delata cuando nos sonrojamos, cuando sentimos un escalofrío, ¿no? Nos delata cuando nos expone en la desnudez, ¿no? Cómo nos sentimos expuestos. Claramente la piel nos cubre y nos delata al mismo tiempo. Y hay otro poema en el mismo libro, Museo Salvaje, donde habla de su corazón y pregunta: ¿y el corazón de quién? Está preguntando por su propio corazón. ¿De quién, sino de quienes escarbaron en ti con uñas y con dientes? Habla de ella, cuando dice ti se está refiriendo a ella, ¿no? O sea, su propio corazón es el corazón de alguien que otros han escarbado con uñas y con dientes, que han lastimado, ¿no? Pero hay algo, y esto me parece que es lo más gráfico, ¿no? lo más lindo que escribe ella sobre el tema de la vulnerabilidad, está en un poema que se llama Al pájaro se lo interroga con su canto, y eso está en un libro que se llama En el revés del cielo, pero ya el título, esto de que al pájaro se lo interroga con su canto, nos habla de que si queremos preguntarle algo al pájaro, tenemos que poder hablar el idioma del pájaro, ¿no? Cantar como cantan los pájaros. Y es largo el poema, pero hay una partecita que les quiero leer que dice: pero yo sé que cada tiniebla se indaga solamente con la noche que llevo, que la piedra se entreabre ante la piedra, de la misma manera que se tantea el corazón con el abismo. ¿Hay alguna otra forma de asomarse hasta el fondo del subsuelo, al fondo de otra herida, el fondo de otro infierno? Bueno, estas metáforas, estas imágenes muestran de algún modo la idea de lo inevitable del sufrimiento humano, por un lado, y por otro lado, hasta qué punto esto del sufrimiento, este lado de la afectividad que tiene que ver con el sufrir, nos empareja en el sentido de que nos hace pares, ¿no? En ese sentido, no de pareja, sino emparejarnos en el sentido de hacernos pares, nos iguala con nosotros, con esos otros que sufren igual que nosotros, que son posibles de ser heridos, ¿no? Tan vulnerables como nosotros. El asunto es que la existencia humana no puede darse de otro modo que en el cuerpo, ¿sí? Por espiritualidad que tengamos y por, digamos, más allá de toda esta cuestión de la interioridad de la que hablaba Marisa al principio, que claramente también se da, estamos encarnados, ¿no? El cuerpo siempre implica afectos, implica deseos, implica apegos, placer, dolor, ¿no? Claramente implica vínculos. Basta recordar que nacemos del vientre materno, ¿no? Ahí hay un cuerpo que depende de otro cuerpo ya de movida, para empezar. Y esos vínculos nos traen alegría, como también nos traen dolor y sufrimiento, ¿no?
Esto que hago hincapié en lo del cuerpo es porque, así como decíamos al principio, que el cuerpo es el medio por el que se da el sentido del tacto, el cuerpo siempre resulta ser mediador, ¿no? Está mediando entre yo y el mundo, entre yo y el afuera del mundo, ¿sí? Está mediando entre yo y los otros, en la comunicación, en el abrazo, en el beso, incluso en la violencia, pero siempre está el cuerpo en el medio, ¿no? También entre yo y mí mismo, ¿no? Y ahí aparece una cuestión de Ricoeur, que tiene que ver con el sí mismo, con la posibilidad del ensanchamiento interior que genera darme cuenta de que tengo un cuerpo. Es decir, el cuerpo este mío que sufre y que en donde se da lo afectivo, ¿no? Donde está encarnado, anclado a toda la afectividad, cuando yo me doy cuenta de que ese cuerpo es mío, de alguna manera es uno de los modos más básicos de la reflexividad. Darme cuenta de que yo soy mi cuerpo y estoy en mi cuerpo, es como un desdoblamiento ahí, ¿no? Y ese desdoblamiento nos posibilita recibir también al otro. Es decir, a partir del sufrimiento, del hecho de sufrir, que nos pone en un lugar de pasividad, de algo que yo no quiero, pues no quiero sufrir, y sin embargo no depende de mi voluntad, ¿sí? El dolor está ahí, anclado en mi propio cuerpo, darme cuenta de esta pasividad, de donde yo tengo que sufrir y no me queda otra que ser pasivo en esto, de algún modo me enfrenta internamente con lo otro de mí, que es ese cuerpo sufriente, ese dolor, esa afectividad herida, es algo otro de mí. Y ese ejercicio, esta experiencia del sufrimiento, me hace hospitalario. Explico un poquito esto. Y no me voy muy lejos de lo que dijo Olga Orozco, ya voy a volver a ella. No solo por el lado de la empatía nos hace hospitalarios, porque claramente sufro y me compadezco, la compasión de otro que sufre, ¿no? Pero también porque este otro de mí, este cuerpo que sufre, que es una alteridad respecto de mí mismo, y yo me doy cuenta porque soy pasivo frente a eso que me sucede, esa experiencia ensancha de alguna manera dentro nuestro un espacio, ¿sí? Que tiene que ver con esta hospitalidad que hace que yo pueda también acoger al otro ajeno de mí, ¿sí? Al otro fuera de mí. Esta experiencia entonces del sufrimiento, de la vulnerabilidad, es lo que mejor nos prepara para la acogida del otro extraño de mí. Esto tiene que ver con algunas ideas de Ricoeur, que yo estoy cruzando con Olga Orozco en mi tesis, ¿no? Volviendo al sentido del tacto, entonces, decíamos que la experiencia del sufrimiento es como una especie de entrenamiento del tacto, pero no solo del tacto en el sentido físico, sino también del tacto en el sentido metafórico, como cuando decimos que alguien tiene tacto en el trato con los otros, ¿no? Cuando vamos aprendiendo a no tocar a donde al otro le duele, ¿no? Es como una especie de parentesco ontológico que se da entre la vulnerabilidad y la hospitalidad. No sé si se fue entendiendo más o menos esta idea. Y me parece que esto es lo que Olga Orozco sugiere, y ella intuye poéticamente, cuando afirma que cada tiniebla, en lo que leímos antes, cada tiniebla se indaga con la noche que llevo, ¿no? Ella dice, cada tiniebla se indaga con la noche que yo llevo dentro, ¿no? Este espacio de acoger al otro en el mismo hueco de la tiniebla y de la noche que tengo dentro, ¿no? Y pregunta también en el cierre de eso que les leí antes, ¿hay alguna otra forma de asomarse hasta el fondo del subsuelo? ¿El fondo de otra herida? ¿El fondo de otro infierno? ¿Sí? Me parece que va un poco por ahí esa intuición fuerte que tiene Olga Orozco respecto de la vulnerabilidad y la conexión con el otro, o la alteridad que tiene cabida dentro mío a partir de la vulnerabilidad. Bueno, claramente la charla tenía que ver con la afectividad y la libertad, ¿no? Para cerrar, digo una última cosita,
que es que este entrenamiento del tacto que implica aprender a no tocar donde al otro le duele, también implica dejarse tocar por el sufrimiento, por la dignidad herida del otro, ¿no? Y esto sin duda limita nuestra libertad, o bueno, como le gusta decir a Ricard, sitúa nuestra libertad y la ancla en el cuerpo, ¿no? Porque la libertad sin anclajes no existe, o bien es ilusoria o se vuelve prepotente, ¿no? Me parece que un poco va por ahí este aprendizaje de la vulnerabilidad, ¿no? Para ponerle ese límite del dolor del otro a mi propia libertad. Bueno, eso es todo lo que quería decir para no abundar. Después charlamos lo que quieran y lo que quieran preguntar. Muy, muy lindo, Paula, realmente muy lindo. Y ahora Elisa Goyenechea ya es el último, la última exposición de esta tarde. Y el tema es Martha Nussbaum y el valor de la afectividad. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a recoger el guante de Ivana y de Paola, porque Paola habló de los golpes del azar y de la vulnerabilidad de los golpes de las circunstancias, de las contingencias, de las cosas imprevistas. En griego, tugé, fortuna, le puso Maquiavelo. Chance, luck, dice Nussbaum, ¿verdad? Y el texto de ella se llama La fragilidad del bien. Luck and ethics, o sea, suerte, fortuna y ética en la tragedia y en la filosofía antigua. Y el texto de ella es un esfuerzo tremendo, lícito, porque recorta completamente muchos textos de Platón, porque está delimitando su objeto de estudio, ¿no? Está recostando a Aristóteles directamente en los poetas, en Esquilo, en Sófocles, en Eurípides, pasando olímpicamente por alto, y además es como si Esquilo, Sófocles, Eurípides, particularmente Sófocles y Esquilo, desde el siglo V estuvieran contestándole a Platón, que vivió después de ellos, ¿no? O sea, es totalmente textualista, ¿no? No es contextualista, un historiador se le ponen los pelos de punta. Pero bueno, yo no le veo problema a eso, ¿no? Y por otra parte, como todo el texto de Martha Nussbaum es una revalorización del enfoque que hace, por ejemplo, Esquilo, por ejemplo, Sófocles, por ejemplo, Eurípides, que yo no lo voy a tocar con Hécuba, sobre el carácter vulnerable de lo que consideramos una vida buena. O sea, el tema de la vida buena es el tema de, diríamos, mal traducido, la felicidad, ¿no? A los griegos les importaba un montón la felicidad. Pero si a nosotros le preguntamos al hombre de la calle qué es la felicidad, seguramente no tiene nada que ver con lo que los griegos pensaban como felicidad. Por eso es engañoso traducirlo de esa manera, y en cualquier caso se trataba de pergeñar cuál es el mejor estilo de vida. Y el mejor estilo de vida es como si dijésemos, bueno, una vida dedicada al consumo, una vida dedicada a la productividad o al entretenimiento. Los griegos decían una vida dedicada al placer o al consumo de belleza. Una vida dedicada a los asuntos públicos, y por supuesto los filósofos vienen a proponer algo mucho mejor, que es la vida que está fuera de la caverna, que es la vida de la filosofía. Esa es infinitamente mejor. Pero en cualquier caso, son estilos, son modos de vida, una vida, no sé, organizada bajo el principio de la caridad, también podría ser, o de la fe. Para los griegos era elemental esa pregunta, porque el régimen, o sea, la constitución, dependía de esa pregunta. Y la verdad es que Aristóteles dice, los humanos, los seres humanos, no, y por supuesto los hombres libres, no le preguntan ni a las mujeres, ni a los viejos, ni a los niños, ni a los metecos, ni a los esclavos. Los hombres libres no tienen la misma opinión. Es un tema de opiniones, cuál sea el mejor tipo de vida. Él, por supuesto, tiene su opinión, ¿verdad? Pero en cualquier caso, de ningún modo Aristóteles coincidiría con Platón y el tipo de régimen que propone Platón,
sino que lo critica. Y él propone que la eudemonía esté en una vida media, y una vida media es una vida moderada, flexible, que puede ceder en determinadas circunstancias, que no tiene una intransigencia rígida, sino que, como dice Nussbaum, tiene cierta emotional responsiveness, o estos personajes que ella rescata son emotionally responsive. Y la palabra responsive, que no lo podemos traducir como responsivo, porque responsivo no nos dice nada, ¿verdad? Nosotros, tiene tanto el elemento de la pasividad, el elemento pasional de algo que me afecta directamente, me afecta. O sea que yo no tengo el control sobre eso. Es la fortuna, la suerte, el cruce contingente de valoraciones que me ponen en un brete en la vida ética. La vida cotidiana es mucho más rica, es más compleja, es mucho más complicada de decidir qué es lo mejor ahora que lo que pretendía Platón. Y eso nos lo enseñan Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero bueno, Platón, dentro de su crítica al sistema democrático, va a decir, estos, dice, polipragmasune, estos en la asamblea hablan de todo y no saben nada. O sea, no solo hablan de cómo construir un puente, no solo hablan de cómo construir un navío o un dique, sino, mucho peor, si es conveniente construirlo, si es justa no sé, las reformas de Clístenes o el ostracismo, disciernen sobre lo justo, lo injusto, lo bueno y lo malo, sin no saber nada. O sea, Platón es antidemocrático en un 100%. Y lo que él busca, digamos, en la lectura acotada de Nussbaum, después se le puede decir de todo, pero de hecho hay evidencia textual en El Político, busca trasladar esas destrezas técnicas que a los hombres les permite contener inundaciones mediante diques, unir orillas mediante puentes, ¿sí? O generar estructuras que nos protejan de la intemperie, un techo sobre nuestras cabezas. Esas destrezas técnicas por las cuales dominamos la furia de la naturaleza, bueno, tienen su correlato en cierta destreza práctica. O sea, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo razonamos? ¿Cómo deliberamos? ¿En qué consiste esa sabiduría práctica de manera tal de volvernos menos vulnerables, ¿sí? Menos vulnerables a los imprevistos de la vida? A lo que hace que la vida humana sea compleja, sea vulnerable. Que a veces tengamos que enfrentarnos con decisiones, y esas decisiones no se pueden resolver con facilidad, salvo, diríamos, por una especie de mala fe. Es decir, eclipsando, morigerando, moderando, poniendo paños fríos sobre una esfera de valoraciones que me afectan, o sea, que me importan, ¿sí? Y generar en mí un optimismo impío, sacrílego, que es el optimismo que tuvo Agamenón cuando decidió liquidarla a Ifigenia, la hija. Bueno, en Platón esta techne politiqué aparece en El Político, es una técnica política. Es así, la misma técnica que vemos en el médico que cura un enfermo y que, bueno, si hay que amputar, cauterizar, quemar, ¿vos qué le vas a decir al médico? ¿Le vas a decir, no estoy de acuerdo? No, sí él es el que sabe. Bueno, ese traslado lo hace respecto de la sabiduría práctica y las decisiones prácticas y políticas. Tiene que haber una técnica, ¿no? Bueno, después lo desarrolla y por supuesto no todos tienen esa técnica. No todos, por eso no todos pueden gobernar, por eso la democracia es uno de los peores regímenes. ¿Se entiende? Para un Protágoras, que es el discutidor eterno contra Sócrates, si bien no está muy clara la posición de Sócrates, para un Protágoras, mira, cualquiera puede discernir lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, si no, no habría juicios por jurados. ¿Se entiende? O sea, cualquier ser humano discierne lo justo y lo injusto, naturalmente, tiene una disposición afectiva, diría Nussbaum. Un nene chiquito puede decir, esto está mal, esto es injusto,
O sea, la afectividad, la emocionalidad reacciona y no es un medio instrumental para que el logos diga lo bueno, lo malo, lo justo de lo injusto, sino que la emoción, la afectividad conoce. Algo que nos puede parecer, ¿cómo puede ser que los afectos conozcan? ¿Cómo puedes darle una potencia cognitiva a la reacción pasional? ¿Cómo puede ser? Bueno, será muy discutible, pero permítanme decirles que eso se lo adjudicaba San Agustín al amor, porque San Agustín decía que el amor conoce. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, habría que investigarlo ahí en las confesiones, pero él le adjudicaba al amor, ¿sí?, una potencia de conocimiento. Entonces, cuando Nussbaum quiere pasar por alto, pasar por arriba de Platón y anclar en Esquilo, en Sófocles, en Eurípides, y nos dice, mira, estos poetas plasmaron con maestría la agonía de la decisión que conlleva siempre que yo tengo que pagar un precio. O sea, no es que no podamos decidir. Decidimos, ¿no? La vida no siempre nos enfrenta al blanco y al negro. Estamos en una zona de grises a veces. ¿Se acuerdan el ejemplo que da Sartre del estudiante que le viene a decir, ¿qué hago? ¿Me enrolo en la resistencia o me quedo a cuidarla a mi mamá? Y Sartre le dice, invente, ¿no? A su manera le dijo, mirá, cuando vos actúes, ahí pones el valor en la existencia, pero el tipo, el pobre estudiante, está desgarrado en dos. Reconoce la pérdida, ¿se entiende? O sea, la disposición afectiva, la receptividad emocional, los padecimientos, implican que yo reconozco un valor y que veo que esta esfera de valoraciones, que en los griegos son los lazos familiares, colisionan con otra esfera de valoración, compromisos y lealtades, que son los políticos, y que también son importantes. Entonces, Nussbaum dice, mira, lo que aprendemos de Esquilo, o de Sófocles, o de Eurípides, es que en la vida, consideramos que una vida es buena, es digna de ser vivida y es apetecible, cuando tenemos la piedad, la veneración, tenemos amigos, tenemos amores, consideramos que ciertas cosas son de interés público y otras no, tenemos una noción de lo justo encarnado en instituciones, y a veces, esas esferas de valoraciones colisionan entre sí. Nada más evidente. La manera de poder moderar, eclipsar la potencial colisión, el cortocircuito entre ambos, es hacerme una jerarquía. ¿Sí? Es hacerme una jerarquía como, por ejemplo, interpone Sócrates, según él, que aprendió de la sacerdotisa Diotima, ¿no? Porque Sócrates siempre dijo que él no sabía nada, pero en ese diálogo es un experto en cuestiones amorosas. Y él va ascendiendo de escalón en escalón, va de los cuerpos bellos a las almas bellas. Pero perdón, ¿y la discriminación entre los cuerpos más bellos que otros, o entre las almas? ¿No puede haber colisión entre eso? ¿No puede haber valoraciones que sean tan vinculantes y que generen en mí una vinculación y una afectividad muy poderosa que compite con esa famosa idea de bien que es el mar de lo bello, que eclipsa todos los discernimientos anteriores, que son los cuerpos, las almas, las bellas costumbres, las leyes, las constituciones? ¿Sí? O sea, fíjense lo que le pasa a Agamenón, el primer texto de la Orestiada, o Los 7 contra Tebas, la más hermosa de todas las tragedias. El problema de los griegos era que la fundación de la polis se hizo a expensas de la familia, en desmedro de los lazos familiares. En Roma me parece que no hay una tirantez tan grande, una colisión tan grande entre los lazos sanguíneos y los lazos jurídicos y políticos. Y estos poetas lo que trataron de mostrar que hay una tensión, un conflicto trágico que no se resuelve. Es cierto, decidimos
o a favor de la patria o a favor de los lazos familiares. Antígona es tan unilateral como Creonte. Merece más simpatía, pobre, pero bueno, Creonte terminó también aprendiendo a través del sufrimiento. Antígona no aprende mucho a través del sufrimiento. La realidad es que ella termina intransigente encerrada en la cueva. Y Creonte pasa por un tormento indescriptible porque se le suicida el hijo y se le suicida la mujer también. Y él termina mal. El coro lo llama loco, impío, insensato. Y él pasei mazos, decían los antiguos, o pasema macema, que es aprender a través de los padecimientos. Pero no es que el logos ve, no es que la razón ve, es que tu remordimiento, tu pasionalidad, tu reacción emotiva es la que determina el valor. Entonces, por ejemplo, cuando Agamenón la liquida Ifigenia, Agamenón está atrapado. Cualquier cosa que elija es mala. Es mala. Primero él está atrapado entre Zeus y Artemisa. Tiene vínculos con Zeus y con Artemisa. Es el comandante de las tropas que van a invadir a Troya. El comandante es Zeus, porque está restableciendo, está castigando un crimen antiguo contra la hospitalidad perpetrado por los troyanos. Bueno, lo que sea. Y Zeus, él está asociado con Agamenón. Agamenón dice, no puedo romper mis alianzas con Zeus. Pero Artemisa, la otra diosa, es la protectora de los jóvenes troyanos, es la instigadora de la muerte de Ifigenia, la hija. O sea, le impone tormentas, vientos, le paraliza todas las naves, los hombres están hambrientos, están enfermos, amenazan con amotinarse. O sea, si él no cede ante Artemisa, no es que él se salva o Ifigenia se salva, en el fondo van a morir todos. Y si él cede ante los requerimientos sigue, digamos, los requerimientos de Zeus y acepta la orden de Artemisa de liquidar a Ifigenia, en el fondo la empresa troyana sigue su curso. Entonces, la realidad es que es como una especie de chivo expiatorio, una especie de mal menor que se acepta en función de un bien más grande, algo que ni Nussbaum, Kant no lo hubiera aceptado, porque tomar a Ifigenia como un medio para un fin, y el segundo imperativo categórico jamás lo hubiera permitido. Ahora, cuando el coro, se supone que el coro en las tragedias tiene como una visión más, digamos, más macroscópica, más panorámica, no está tan inmerso en la trama, entonces se puede separar y tener un poquito más de objetividad o de imparcialidad. Por eso el coro amonesta, exhorta, entonces le dice cosas, ¿no? Fíjense, solamente esto voy a leer. Lo que le dice Agamenón, cuando Agamenón desactiva por una decisión, enmascara sus compromisos que tienen que ver con la justicia filial, con la piedad filial, con los lazos de paternidad, los desactiva, se vuelve ciegos a ella. Y entonces reorganiza todos sus compromisos afectivos. Y eso lo llena de optimismo complaciente, rompe el maleficio del conflicto y lo convierte en un colaborador y víctima deseosa de su propio destino. Y dice Esquilo, Agamenón sopla al son de los vientos de su fortuna, respira al compás de la adversa suerte y se viste el arnés del destino. Se levantó en su espíritu un vendaval contrario, impío, sacrílego, a cuyo embate mudó de sentimientos hasta atreverse a todo. O sea, el coro no le dice tanto que la decisión está mal. Lo que le imputa el coro es no tener remordimiento. Es lo mismo Eteocles cuando da muerte a Polinices, cuando se enfrenta a Polinices, que en el fondo se matan entre sí los hermanos, porque el maleficio ya estaba cantado porque por el padre, por Edipo, que había vaticinado que los hermanos se iban a matar, porque además son hermanos de Edipo y son hijos de Edipo.
O sea, un drama bien de tragedia griega, ¿no? Entonces, lo que el coro le dice a Agamenón es que él se ha vuelto ciego a una esfera de valoraciones, de compromisos afectivos, ¿sí? Y que uno se enceguece ante los requerimientos de esos afectivos para enmascarar, ¿sí?, la angustia o una resolución que es siempre parcial de esos conflictos trágicos. Todos los dramas griegos están tan plagados de estas cosas, porque la polis griega se erigió a expensas de la familia, se desactivó la familia. Entonces, tanto Creonte como Polinices es muy interesante porque suprimen el rol femenino en la procreación, porque la mujer es como un poco el centro del hogar y de la familia. Entonces, Eteocles evoca un mito antiguo que dice que la mujer es como la tierra, es donde el engendrador pone la semilla, es nodriza, pero el hijo no es de la madre. O sea, el mito antiguo, que es verdadero, los hombres nacen de la tierra directamente, no necesitan la matriz, no necesitan un útero materno para crearse. Y Creonte también habla, cuando le dice a Hemón, que es el enamorado de Antígona, que su hijo le dice, bueno, no importa, Antígona, ya va a haber otras tierras que surcar con tu arado, otras tierras que sembrar, ¿entienden? O sea, no es la mujer como símbolo de madre, de crianza, la matriz que genera un hijo, que lo engendra, que lo cría. Es una nodriza reemplazable, digamos así, ¿no? Porque, no sé, porque habrá todo una desactivación de los matriarcados, no sé por qué. Pero es siempre a expensas de la familia. Desactivan el rol de la mujer y la ven como productora de nuevos ciudadanos. Y los vínculos son los jurídicos. Creonte usa siempre la metáfora náutica. Tebas es un navío, es una nave, yo soy el timonel, tengo que llevarlo a buen puerto. Pobre Creonte siempre se gana nuestras antipatías, pero él lo que está haciendo es simplemente defender la constitución tebana. Y Antígona le dice, mirá, hay dioses, hay leyes ancestrales, no escritas, anteriores, que están por encima de las leyes de Tebas. Y para Creonte eso es impío. Es impiadoso, porque la piedad también es una virtud política. Entonces, lo que Nussbaum nos quiere decir es que estos trágicos, sobre todo en el texto de Antígona, aparece la exigencia de Hemón y de Tiresias el ciego a Creonte, que le dicen, tenés que ceder, no podés ser tan inflexible, no podés ser tan purista, ¿entendés? No puede ser que todos tus compromisos estén, digamos, organizados bajo la égida de un solo bien, que es el bien del Estado en ese caso, ¿sí? Entonces, vos tenés que reconocer y ser flexible, ser emocionalmente, tener una buena disposición del carácter, ¿no? Emocionalmente receptivo, porque las emociones identifican valores, convicciones, compromisos que merece la pena honrar. Entonces, fíjense, como al final de Antígona, el coro se parte en dos, es muy ilustrador. Parte del coro lo sigue a Creonte, que va a enterrar a Eteocles. Y la otra parte del coro la sigue Antígona, que va a enterrar a Polinices. Después todos pagan el precio, porque Creonte termina mal, toda la familia de Creonte termina mal, Antígona termina peor, cuando termina diciendo, ¿cómo es? O tumba, o tálamo nupcial. Pero bueno, el coro también le dice, Antígona desactivó el eros, defiende el eros, el amor erótico, y dice, Antígona lo perdió, porque solo le importan los lazos familiares. ¿Se entiende? Entonces, esta flexibilidad, este deseo, mira, no seas tan intransigente, porque los intransigentes se rompen, se quiebran, le dice Hemón a su padre, y el padre no lo escucha hasta que ya es muy tarde. O sea, al final aparece el remordimiento, pero cuando ya es tarde y aprende a través del sufrimiento. Entonces, para Nussbaum, estos poetas
anticipan la vida media, moderada, flexible, la sofrosine, digamos, de Aristóteles. ¿Sí? Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Estupendo siempre tu exposición. Bueno, no nos queda más que agradecer a todas, en particular, claro, a las expositoras, a Marisa, a Ivana, a Paola y a Elisa, que además ha coordinado todo este encuentro con el grupo Filia. Esto queda grabado de todas maneras. Lo vamos a subir al canal de YouTube para que lo puedan recuperar y también compartir, y bueno, nos mantendremos al tanto de próximos encuentros. Nos quedaron ganas de preguntar y de escucharlas que nos cuenten un poco más del Grupo Filia. Nos faltará oportunidad seguramente en otro momento. Hay algunas de las expositoras que tienen que ir a tomar exámenes hasta ahora, pero les agradecemos mucho, y también muchas gracias a todos los que participaron. Hacerse este recreo en la semana para compartir este encuentro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Fue un placer, como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias, y bueno, quedarán las preguntas para otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Elisa. Gracias. Que no sé. Gracias, hasta luego.